Bueno, mis estimados estudiantes, Dios me los bendiga. Para mí es un placer hacerle otro video. Y a petición de algunos que me han pedido en cuanto al tema del arrebatamiento de la iglesia, yo he estado haciendo un estudio algo sistemático sobre el tema. ¿Qué sucede? Que el tema es largo, entonces voy a tratar de llevárselo, digamos que de la manera más precisa y contundente posible. ¿Por qué más precisa? Porque el tema a veces tiende a desviarse en cuanto a otros temas que germinan del mismo. Por lo menos yo voy a hablar del arrebatamiento, no voy a hablar de tribulación, gran tribulación, el anticristo. Pueden ser mencionados en el tema, pero no los voy a profundizar porque cada uno lleva un estudio aparte. Porque si yo ligo arrebatamiento y voy a dar la clase con los años de tribulación, paso la noche acá, amanecemos. Si voy a hablar del anticristo, falso profeta, tendría que hablar también, aparte del falso profeta, de los 6 jinetes del Apocalipsis. Y me llevaría de la batalla de Armagedón, Entonces, ¿qué sucede? Vamos a enfocarnos hoy. El primer tema, el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Hablemos primero, ¿qué es la escatología bíblica? La escatología bíblica es la rama de teología que estudia, ¿verdad?, las noticias que están por acontecer. Son aspectos primordiales. Los eventos del futuro y los eventos de la eternidad. Estos eventos primordiales están en la Biblia. Muchas veces cuando yo daba clases de escatología en el liceo y en el colegio, cuando yo daba clases yo le decía a mis alumnos cuando hacíamos un plan de evaluación, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué quieren que hablemos? Lo primero, el primer tema que salía, el Apocalipsis. Hablemos del Apocalipsis, profe, porque se ha creado cierto misterio, cierto tabú, cierto, digamos así, suspenso en cuanto al Apocalipsis, porque habla de terremoto, de guerra, del anticristo, la bestia, el falso profeta, entonces los días de oscuridad, hay que no va a haber muerte, la gente va a intentar todo por suicidarse y no va a morir. Entonces, esto llama mucho la atención. Y daba yo con ellos, sin Dios y sin ellos no hubiese podido ser lo espectacular que eran esas clases, ¿no? Ellos me investigaban, hacíamos exposiciones, hablábamos, habían preguntas. Luego tocábamos el tema del arrebatamiento de la iglesia, que para mí es un tema bastante importante que tenemos que dar en estos últimos tiempos. La escatología nos lleva a nosotros, los teólogos, a dar este tema en las iglesias. Este es un tema de mucha importancia. O sea, debe ser el pilar fundamental de cada sermón en la iglesia, el arrebatamiento, para mí. Porque nuestra meta es esperar el arrebatamiento de la iglesia. Y para esperarlo hay que cumplir una serie de requisitos que para eso se prestan los sermones dominicales, los estudios bíblicos, los días de oración, los miércoles y martes de oración, los jueves de célula. Todo va en función a que nosotros vayamos a resucitar así como Cristo resucitó. Ya que les estoy adelantando algo, ¿verdad? Entonces, por eso digo, son eventos primordiales en los cuales se enfoca la escatología bíblica. ¿Cuáles son estos eventos? Les menciono dos: los eventos del futuro y los eventos de la eternidad. Son dos cosas que hay que entender, sin descontar las otras variantes de las profecías bíblicas, que se llaman profecías mesiánicas, profecías de los últimos días. Las profecías mesiánicas abarcan un 65% de la Biblia, es decir, que la Biblia por antonomasia habla acerca de los eventos finales. Todos los eventos que estamos viendo por televisión, noticias, internet, YouTube, TikTok, todas estas redes sociales, ahora estamos viendo alertas de noticias.
Hace poco les dije que este mundo cada vez está peor. Está peor. Hoy amaneció peor que ayer. Mire, solo les voy a mostrar algo. Salgan afuera y saquen sus cuentas. Ve a ver si ahorita hay más calor que el año pasado. O si está en un lugar frío, vean a ver si hay más frío que el año pasado. Donde nunca había caído nieve, está cayendo nieve. En la cordillera andina, en Mérida, décadas que no caía la nieve que está cayendo ahora. El año antepasado cayeron unos copitos y se puso blanco. Normalmente como ya tenía como 4 o 5 años que tampoco es que se colocaba el frío, pero ahorita está cayendo unas nevadas que dan mucho de qué hablar. Eso es parte de que el planeta está enfermo, ¿no? Y solo estoy hablando de la parte natural, de la naturaleza en el planeta. En Apocalipsis 6.5, aquí en Apocalipsis 6.5 se enfoca en las bestias del Apocalipsis, en los jinetes del Apocalipsis, en estos 4 jinetes. No vamos a enfocarnos en eso, pero se habla acerca de una tribulación después del arrebatamiento. Pero estos eventos que estamos hoy viviendo son eventos pre-apocalipsis, pre-tribulación. ¿Por qué? Porque todavía no ha ocurrido este hecho inminente, que es el arrebatamiento. Dice que cuando hablen de paz y seguridad con el anticristo va a comenzar ese pacto de paz y seguridad. El anticristo, liderando Israel, va a hacer un pacto de paz y seguridad con Europa y el resto de los países árabes a favor de Palestina. Estados Unidos no se menciona en el Apocalipsis por ningún lado. Fíjate que sí se menciona Rusia, pero con el nombre bíblico, no Rusia, sino Gog, Magog, todo eso. Y ciertos caminos se están abriendo para que esto acontezca. En la época de la Segunda Guerra Mundial solo existía ese conflicto bélico. Estamos hablando del siglo pasado. Hace 100 años de la Primera Guerra Mundial era un conflicto bíblico y bélico que tenía que ocurrir porque Europa, que era la potencia mundial, en este caso el Imperio Austrohúngaro, tenía que acrecentarse y buscó, para evitar la debacle de su imperio, ellos buscaron una guerra, pero ellos mismos se pegaron con la cacha de revólver, le salió el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque no fue lo que ellos esperaban. Fíjense, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue la Segunda Guerra Mundial. Y las consecuencias de la segunda tenían que ocurrir. Y las guerras necesarias, ¿se acuerdan de este tema, verdad? Entonces, todos hemos escuchado alguna vez sobre esto, ¿verdad? Sobre el Apocalipsis, todos hemos escuchado acerca de los eventos que están por ocurrir, que son eventos catastróficos, eventos que dan miedo, eventos que todavía la gente espera. Pero que muchos se aterrorizan creyendo que no hay salida a tal eventualidad, a tal futuro. Por acá busco un concepto, una definición. ¿Qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento de la iglesia, que es profe. Su inminencia. Todos estos acontecimientos que están ocurriendo están dando voces a gritos de que esto va a ocurrir. No hay escapatoria para que esto no ocurra. Va a ocurrir. ¿Qué es el arrebatamiento? Fíjense que el mundo, o en el mundo, han habido, hay y habrá guerra, peste. Ya hay una nueva peste, la variante del Omicron, que es más contagiosa, 15 veces más contagiosa que el bicho cuando nació por primera vez. ¿Y ustedes qué creen?
que va a mejorar. O sea, mi pregunta es, ¿va a mejorar? Si cada vez se están viendo cosas, la gente nunca imaginó que en Europa, en pleno siglo XXI, iba a haber una guerra. Y esta guerra tiene pinta de ser una guerra medieval. Una guerra medieval. Tiempos de cuando los caballeros templarios, que cuando los cruzados, tiempos medievales, guerras medievales por territorio, cuando todos creíamos que como Europa es el primer mundo, obviamente tiene sus fronteras bien definidas. ¡Pum! Rusia invade a Ucrania en una operación militar especial, lo llaman ellos. Imagínate, especial. Hay bombas igual que una guerra convencional. Muertos, soldados muertos como en una guerra convencional. Hay civiles muertos como en una guerra convencional. Debacle económica como una guerra convencional. ¿Qué es lo que tiene de especial? Dígame, amigos izquierdosos, ¿qué es lo que tiene de convencional? De especial. ¿Qué es lo que tiene de especial la operación militar? Guerra es guerra. Decía un profesor retirado, yo apuesto a la peor paz y no a la mejor guerra. Inseguridad, todos vemos la inseguridad. Golpe de Estado, magnicidio. Están anunciando a gritos que algo está por suceder, y es el arrebatamiento de la iglesia. Se está viendo otro tema muy interesante que está haciendo bastante eco, pero ya ha venido sonando desde hace unos 20 años atrás, que es ejercer un nuevo orden mundial. Es decir, apostar a la caída del imperio actual, que para mí es una gran nación, un gran imperio, uno de los mejores imperios que ha habido, y apostar a un nuevo orden mundial con un nuevo líder. Ese líder obviamente es el anticristo. Pero algo está deteniendo que eso acontezca. Vemos que el dólar va para abajo, va para lo abajo, va para arriba. Fíjense, así estará el euro. Tan mal que el dólar que va para lo abajo ha superado al euro. Crisis económicas. Todo eso está predicho, ya eso está escrito en la Biblia hace tiempo, no nos agarre por sorpresa. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? Bueno, es cuando Dios venga, ¿verdad? Y llegue hasta las nubes, y en un abrir y cerrar de ojos se lleve a su iglesia. Vamos a leer, vamos a ubicarnos. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso del 13 al 18. Pero en realidad Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados. Ese es 1 Corintios 15:20. Vamos a leer primero 1 Corintios 15:20. Dice: pero en realidad Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Vamos a buscar Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4 del 13 en adelante. Bueno, dice: el regreso del Señor es el título. Hermanos, queremos que sepan lo que va a suceder con los muertos, que para que no estén tristes como los demás, no se aflijan, dice el apóstol Pablo, no se aflijan por lo que ya duermen, por lo que descansan. Después les doy la diferencia entre dormir y morir en la Biblia. Como aquellos que mueren que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y de igual manera Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con Él. Verso 15. Lo que anunciamos ahora es un mensaje del Señor. Los que estemos vivos cuando regrese el Señor, nos iremos con Él. Pero los que ya han muerto irán antes de los que estén vivos. El Señor mismo vendrá de los cielos. En ese momento dará su orden con voz de mando, de arcángel. Sonará la trompeta de Dios, y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, subiremos a las nubes con los resucitados
para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense entonces unos a otros con estas palabras. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor va a aparecer en las nubes, no va a tocar tierra. La iglesia redimida, verdaderos creyentes, aquellos que dicen Dios te bendiga en un momento necesario y no lo dicen tomando el nombre de Dios en vano, o andiga, como dicen. Aquellos que bendicen realmente con la palabra de Dios, seremos arrebatados. Estaremos durmiendo, estaremos trabajando, estaremos, no sé, aunque la Biblia dice manténganse despiertos todo el tiempo, es decir, orar sin cesar. Y de repente, ¡fu!, nos encontraremos con Cristo y con aquellos que duermen, o como decimos nosotros, que murieron siendo creyentes igual que nosotros. Eso es algo muy hermoso, porque el Señor viene por su iglesia. El Señor viene a rescatarnos de la tribulación y de la gran tribulación. El Señor viene para que no caminemos por el apocalipsis que se aproxima. Se aproxima el apocalipsis. Se aproxima. Es tiempo de buscar al Señor. Buscar de Cristo mientras os sea hallado. En esos tiempos va a ser difícil hallar a Cristo. No digamos que es imposible, pero va a ser difícil. Seguimos leyendo 1 Corintios 15, 23. Pero todos deben ser resucitados en Cristo en cierto orden. Primero fue Cristo y luego, cuando Cristo regrese, serán resucitados también los que permanecen en Él. O los que pertenecen a Él, dice otra versión. Los que le pertenecemos a Cristo seremos resucitados, juntamente como Él. Él viene por su iglesia, por el pueblo redimido. Él viene a quitarnos del camino para que ocurra lo que inevitablemente tiene que ocurrir, que es el arrebatamiento de la iglesia. No es juego. Las profecías se están cumpliendo todos los días. 1 Corintios 15, 35 y 39 dice: tal vez alguien preguntará, ¿cómo van a ser resucitados los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? El apóstol Pablo responde: ¿qué pregunta tan tonta? La semilla no germina a menos que muera, ¿verdad? Y lo que siembra es una semilla seca que todavía no tiene la forma que ha de tener después. Es decir, no tiene el mismo cuerpo. Así se trate de un trigo u otro grano. Dios le dará a cada semilla la forma que Él decide. Cada semilla recibe el cuerpo que le corresponde. No todos los cuerpos son iguales. Y podemos continuar leyendo y Él les da la explicación hasta el versículo 51. El Señor, acá hacemos una pausa, tiene el amor para con su pueblo, de que al momento que seamos resucitados, nuestra composición genética va a sufrir una metamorfosis, va a cambiar de manera distinta. Para darles un ejemplo, los astronautas, para ir al cielo, al espacio, ellos necesitan un traje, ¿verdad? Ellos van a ese cielo, a la órbita. Ellos necesitan proteger este cuerpo porque este cuerpo es terrenal, es de la tierra. Este cuerpo necesita gravedad, necesita agua, necesita presión atmosférica, necesita equilibrio, necesita tener sonidos para poder equilibrarse, orientarse. En el cielo no hay arriba, abajo, derecha, izquierda, ya no. Y cosmonautas o astronautas suben con una preparación de años, con trajes especiales, con conocimientos, con estudios y preparación psicológica. Imagínense para ir al segundo y el tercer cielo, que ya son cielos espirituales y cielos celestiales divinos. Con este cuerpo corrupto no podemos subir. Vamos a subir con un cuerpo distinto a lo que tenemos, porque Dios viene por su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero.
y luego vamos nosotros. Por eso hay que estar pilas. No te vaya a agarrar el Señor haciendo lo malo, pecando, porque te quedas. Tampoco es que, ay, respiré como no era y tosí, sin ponerme la boca, me quedo. Como dicen otros, que todo el mundo se va a quedar menos el que predica. La locura en vivo y directo. Aquí se va a ir todo aquel que haya hecho la voluntad del Señor. Ahora yo les comento. Algunos dirán, eso es mentira. Eso no está en la Biblia. Porque muchos predican que esto no está en la Biblia. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 15. Fíjense si el estudio no es sistemático. Y subimos al versículo 12. En adelante y leemos. Ya que todos nosotros les anunciamos que Cristo fue resucitado de la muerte, ¿cómo es posible que entonces que algunos de ustedes digan que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, entonces nuestro mensaje no tiene caso, ni su fe tampoco. Si los muertos no resucitan, entonces somos culpables de mentir acerca de Dios, porque le dijimos a todos que Él resucitó a Cristo, sin ser cierto. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, su fe no vale nada y todavía son culpables de su pecado. La misma Biblia nos lo dice, el apóstol Pablo está hablando acá, no solamente en aquel tiempo, en el siglo I después de Cristo, en el año 30 al pueblo de Corinto, no. Es para todos aquellos que creemos en la resurrección de los muertos. No somos saduceos, no somos fariseos, que ellos no creen, uno de estos grupos no creen, y hay uno de estos grupos que creen en la reencarnación. Nada de eso existe. Existe es la resurrección de los muertos. Nuestra fe está puesta en que como Cristo resucitó, nosotros juntamente con Él resucitaremos. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Dice el apóstol Pablo. No me hace nada la muerte, porque también dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque sabemos que después de la muerte vamos a resucitar en Cristo. No tenemos miedo a la muerte, tenemos la cura para la muerte. Mucha gente dice, para todo hay solución menos para la muerte. La muerte ya se solucionó. El mismo Cristo dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, sí existe el arrebatamiento de la iglesia. El Señor no va a abandonar a su iglesia acá. Seguimos leyendo el capítulo 15, ahora brincamos al verso 51. Y dice, bueno, vamos a leerlo del 50. Le digo esto, hermano, nuestro cuerpo de carne y hueso no puede tener parte en el reino de Dios. Por eso que tenemos que cambiar nuestra genética humana al momento de ser arrebatado. Pues lo que su padre no puede, pues lo que se pudre no puede ser parte de lo que nunca se pudre. Pero escuchen este secreto, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, dice aquí la palabra. Nuestro cuerpo va a ser transformado. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Al momento de ser arrebatados, inmediato seremos transformados. Esto sucederá al toque final de la trompeta, pues la trompeta va a sonar y los muertos serán resucitados con un cuerpo que nunca se pudre y todos seremos transformados. Nuestro cuerpo que se va a podrir se vestirá con lo que nunca se pudre y este cuerpo que va a morir se vestirá con lo que nunca muere. Es decir, necesitamos una composición genética divina, celestial, inmaculada, incorruptible para poder estar cerca del Señor. Tu conciencia está de esa manera cuando oras a Dios. Tu conciencia está de esa manera cuando tomas la cena del Señor o la Santa Cena en la iglesia. O cuando tocas, porque todo el mundo quiere ser músico en la iglesia. Pero está limpia tus manos y tu mente al momento de tocar una melodía para el Señor o al momento de pararte en el púlpito a predicar. Ese es el problema. Que no aprendemos a ser limpios acá, pero queremos ser pulcros cuando seamos arrebatados. Pero ¿cómo? Si nunca fuimos limpios acá.
Nunca fuimos limpios porque siempre estuvo el pecado ahí con nosotros. Fuimos esclavos del pecado, encadenados a ese grillete del pecado. Después se queda la gente, Señor, me dejaste. No, ni lo quiera el Señor. Arrepentíos, decía Gigi Ávila. Busca de Cristo, dice. 1 Corintios 51-54, ya lo leímos. Entonces, nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor. ¿Queremos ser arrebatados? Obvio. Porque la iglesia está esperando el arrebatamiento, no la segunda venida. Y hay diferencia entre arrebatamiento y segunda venida. Hay diferencias tremendas. La única cosa en la cual se asemeja es que las dos son por Cristo. Pero fíjense, en la primera, para nombrarle algo, en el arrebatamiento Jesús llega hasta las nubes. En la segunda venida, Cristo llega a la tierra con todos sus soldados, sus ángeles, y vendremos con Él también nosotros como novia, porque ya nos hemos casado con el Cordero. Otra diferencia, todo ojo le verá en la segunda venida. En cambio, en el arrebatamiento no, nada más le veremos lo que seamos arrebatados. Ellos ni se van a dar cuenta, la broma, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué pasó con esto? Jesús predicó acerca del arrebatamiento. Leamos en Juan, capítulo 14, verso 1. Jesús le prometió a sus discípulos que regresaría. Hay que tener en cuenta que, ya les dije, arrebatamiento no es segunda venida. Busquemos en Juan capítulo 14. Dice Juan 14, 1 en adelante, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se lo diría. Voy a prepararles un lugar. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré. Los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Ustedes saben el camino para ir a donde yo voy. Regresaré por ustedes. Él lo prometió, lo está cumpliendo, lo va a cumplir. Él no es aquel amigote que dice para salir del paso algo y después al otro día se arrepiente y ustedes quedan como que, ay, no dijimos que íbamos a tal cosa. La emoción del momento. La Biblia se está cumpliendo a cabalidad. Díganme algo que no esté escrito en la Biblia, una profecía. Guerra, hambre, destrucción, genocidio, padres que violan a los hijos, hijos que matan a los padres, muchachos locos que se meten a disparar a los hijos, a los niños, hijos de otros en las escuelas. El amor se ha enfriado, caballeros y damas. La gente ya no siente compasión casi que el uno por el otro. Habemos ya, quedamos pocos. Hay un dicho que muchos dicen ahí, los buenos somos más, embuste. Quedamos pocos buenos y la gente nos tilda de tonto. ¿Por qué? Porque no somos tan represivos, tan arrogantes como ellos, que se escudan en la palabra de Dios. Son los peores. Son los peores. Mucho cuidado, dice el Señor. ¿Falsos profetas? Claro que hay. Apostasía, pero hay apostasía. La gente predicando mentiras en las iglesias, la gente predicando mentiras en las calles, la gente predicando lo que no es, todo alejado de la verdad de la Biblia. A lo largo de los años, los creyentes en Jesús hemos estado y estamos experimentando estamos esperando que Jesús regrese a llevarse a su iglesia. Muchos han muerto ya. Está temblando. Hoy está temblando muchísimo, temblando. En el nombre de Jesús, reprendemos. Salga, Yuriray, salga. Horroroso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
temblando. Hoy jueves 14 de junio del año, son las 5:30. 5:30 de la tarde, año 2022. Está temblando, se los estoy diciendo. Está temblando terrible. Terrible. Sigue temblando. Sigue temblando, sigue temblando. Sigue temblando. Pero estamos confiando en el Señor. Sigue. Tengo que colgar. Bueno, mis estudiantes, continuamos con el tema del arrebatamiento de la iglesia. La última vez no fue casualidad, porque en la vida del Señor, en la viña del Señor, todo pasa por algo. Hay un propósito en cada cosa. Y hubo un temblor en el cual fue bastante fuerte. Fue a pocos kilómetros de acá de donde yo vivo, cerca de la ciudad de Milagro, en un cantón, un municipio llamado Simón Bolívar. Fue de magnitud 6.2. La casa se estremeció. Eso, bueno, lástima que el video no lo pudo captar bien, ¿no? Pero fue bastante fuerte. Si les soy sincero, me asusté. No tanto, pero me aterró más las expresiones en los rostros de mis hijas, mis pequeñas hijas y mi esposa. Realmente fue terrible. Todos tuvimos que salir acá donde yo vivo, en la vecindad, digamos. Pero nada pasa por casualidad. Esto nos refresca todo lo que está por venir. Por eso tenemos que anhelar el arrebatamiento de la iglesia. Ese hecho tan lindo en el cual nos vamos a conseguir, nos vamos a encontrar con Cristo en las nubes. Él viene por su iglesia. Él viene por la novia, una novia engalanada, pura, sin mácula, una novia en la cual tiene que sentirse ese novio orgulloso de esa novia, de venirla a buscar, así como este siervo de Abraham fue a buscar la esposa en otros territorios para su hijo Isaac y consiguió a la mujer más hermosa, la más pura. Así viene el Señor por su iglesia, porque Dios no nos ha elegido para sufrir los embates del Apocalipsis. Eso es lo que el Señor no quiere para nosotros. Él no quiere que su iglesia sufra su ira, su castigo, sino que nos eligió para tener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos leer en 2 Tesalonicenses 2:3. 2 Tesalonicenses. Mira, 2 Tesalonicenses. Aquí está, capítulo 2. Verso 13 dice: verso 13, y dice: pero nosotros siempre damos gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor. Está bien que demos gracias porque Dios los eligió para ser los primeros en ser salvos. El Espíritu los purifica por la fe que ustedes tienen en la verdad y así reciben la salvación. Tenemos que creer en esto. Esto no es fábula, no es cuento de fantasía. Es la viva palabra de Dios que nos invita a creer, a tener fe, para que seamos salvos y no sufrir la ira de Dios, porque en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 9 dice: porque Dios no nos ha elegido para sufrir su castigo, sino que nos eligió para tener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En esa salvación, cuando nos reconciliemos y después pasemos a esa eternidad, encontrarnos con el Señor en aquellas nubes, donde Él viene a buscarnos. Él viene por su iglesia. Él viene a salvarnos. Veamos algunas diferencias para que no caigamos en confusión en cuanto al arrebatamiento
y la segunda venida. Porque los apóstatas siempre van a estar tratando de confundir a la gente para que no esperen arrebatamiento, sino segunda venida. Pero la segunda venida no es para la iglesia. La iglesia tiene que alistarse para las bodas del Cordero, como lo menciona Apocalipsis. Si no, ¿con quién se va a casar el Cordero sin novia? ¿Solo? No. Por lo tanto, hermano, debemos de tener en cuenta que el Señor viene por su novia. Jesús vendrá de nuevo en Juan 14 del 2 al 3, como les leí, ¿verdad? Entonces, algunas de las diferencias, fíjense, la iglesia no gobernará el mundo sola, tiene que esperar a que Jesús venga por ella y luego en la segunda venida Jesús gobierna con ella. En el arrebatamiento Jesús aparece visible solo a los creyentes. Sin santidad es imposible ver a Dios. Sin santidad nadie le verá. Solo aquellos que serán arrebatados podrán ver a Jesús en el arrebatamiento. Dice, en la segunda venida todo ojo le verá, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Ahora en el arrebatamiento viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los pecadores no escucharán. En cambio, en la segunda venida todos lo escucharán. Todos escucharán su voz, la voz de la ira y la represión de Dios. En el arrebatamiento, Él se llevará a su iglesia. En la segunda venida será para salvar al pueblo de Israel. La segunda venida es para el pueblo de Israel. La primera o el arrebatamiento es para la iglesia. Luego del arrebatamiento surge el anticristo a gobernar el mundo. En la segunda venida vendrá a ponerle fin al gobierno del anticristo. Luego del arrebatamiento, el diablo gobernará el mundo con mucha ira, sabiendo que le queda poco tiempo, 7 años obviamente, ¿no? En la segunda venida, Jesús arrojará al diablo a un abismo por 1000 años. En el arrebatamiento, Jesús descenderá hasta el segundo cielo. Tendremos que subir para encontrarnos con Él. Y en la segunda venida, Jesús vendrá y bajará hasta el monte de los olivos. Y de ahí comenzará a gobernar el milenio. Comenzará el milenio, ¿verdad? Ahora, el arrebatamiento solo aparece en el Nuevo Testamento. La segunda venida está en toda la Biblia. Y el arrebatamiento no es lo mismo que la segunda venida. No lo es. Por lo tanto, mis estimados estudiantes, David Medina, mi primo ahí en cabina, tengo un tema para él también. Mi estimado Benilde Vázquez, tema del arrebatamiento, que me ha preguntado. Mi estimado Quintanilla, César, debe acordar de este tema, yo se los daba ya en el liceo. Entre otros, Yurika era una de las que prestaba bastante atención en este tiempo, ¿verdad? Cuando en ese tiempo pasado que dábamos clase. Dábamos clase y quedábamos anonadados con el poder de Dios. Pero como dije antes, ¿hay condiciones para que seamos arrebatados? Claro. Y no condenados, bien. Vivir en santidad es una de ellas. Llevar las buenas nuevas de salvación, mantener nuestra fe en Dios y más. Así seremos arrebatados. Judas, capítulo 1, verso 17. Vamos a ver, a desmembrar un poquito el libro de Judas. Pero ustedes, estimados hermanos, recuerden la palabra que antes dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos continuamente le decían, en los últimos tiempos habrá algunos que se burlarán de Dios y vivirán conforme a su malo deseo. Eso causa división, son mundanos y no tienen el Espíritu. Pero ustedes, estimados hermanos, fortalezcanse unos a otros en su fe santísima. Oren por medio del Espíritu Santo, permanezcan en el amor de Dios, sigan recibiendo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hasta que los lleve
hasta que los lleve a la vida eterna. Él viene a llevarnos a la vida eterna. Él viene a llevarnos. Él no viene de paseo. Él viene porque tiene que buscar a su iglesia. Más claro no canta un gallo acá en la Biblia. Asimismo, nuestra meta como verdaderos cristianos es irnos en el arrebatamiento y no esperar a la segunda venida, para no estar en el tormento de los 7 años de tribulación. Esto va a ser otro video. Los 7 años de tribulación, los 4 jinetes del Apocalipsis, los 2 testigos, ¿verdad? Los 144,000, el lago de fuego, el juicio final, diferencia entre el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. ¿Qué más podemos ver en el Apocalipsis? Los 7 sellos, las 7 copas de la ira, ¿verdad? Los 7 truenos. ¿Por qué Juan se comió el librito? Por parte del librito. Juan viajó al futuro, viajó en el tiempo. Son cosas que hay que estudiar, pero sistemáticamente, todo junto es un revoltijo. Entre ellos el arrebatamiento, el anticristo, el falso profeta, las copas de la ira, como le digo, todo eso hay que estudiarlo, pero de manera sistemática. Apocalipsis 21:8. ¿Por qué debemos permanecer en santidad? ¿Por qué? Porque 21:8 dice lo siguiente. Pero los cobardes, los que renunciaron a su fe, los abominables, los asesinos, los que cometen pecados sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos falsos o ídolos, y todos los mentirosos tendrán un lugar en el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Apocalipsis 21:27. Seguimos en el Apocalipsis 21:27. No entrarán a ella nada impuro, ni que haga cosa vergonzosa o diga mentiras, solo los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Somos los que reinaremos juntamente con Cristo. Para eso es el arrebatamiento. Apocalipsis 22:15. Afuera de la ciudad quedarán los perversos, los que practican la brujería, los que cometen pecados sexuales, los asesinos, los que adoran falsos dioses y todo lo que les gusta e inventan mentiras. Mientras esto ocurre y esperamos el arrebatamiento, debemos anhelar que Jesús venga pronto por su iglesia. Apocalipsis 22:17. Y porque todavía no ha sucedido el arrebatamiento. Bueno, leamos 1 y 2 de Tesalonicenses, los libros completos. 1 de Tesalonicenses 5 del 1 al 11. También dice que hay algo que es el hombre que impide que salga el anticristo, ¿verdad? Es la iglesia. El Señor está esperando que también este evangelio, digamos, sea predicado por todo el mundo. El evangelio ya ha sido predicado. ¿Ustedes creen que no hay una persona que no haya escuchado el nombre de Jesús? Lean en su casa, esta es la tarea, 1 Tesalonicenses capítulo 5, lean los 2 libros completos, vuélvanlo a leer, son 2 libros cortos de la Biblia. Creo que perdemos más el tiempo leyendo el periódico, viendo TikTok. ¿Cuándo sucederá? Bueno, solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe, debemos estar pilas porque hay muchos que dicen que esto no va a suceder, que desde hace muchos años están escuchando esto, pero que es un tiempo de humano a comparación de lo que Dios tiene planificado, ¿verdad? ¿Y a dónde iremos al ser arrebatados? Al reino de los cielos. Vamos al reino de los cielos a compartir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Según el Tesalonicenses 2:14 lo dice. Busquemos un momento, Salmo 117:14. ¿Qué haremos? Bueno, el Señor es mi fuerza y mi canto de victoria. Él es mi Salvador. Vamos a cantarle allá al Señor
porque Él nos ha dado la fuerza, Él nos ha renovado, ha convertido este cuerpo que se pudre en un cuerpo glorificado. Vamos a alabarlo, como dice Salmo 2 de Tesalonicenses 2:14. Busquémoslo por acá. 2 de Tesalonicenses 2:14. 2:14 dice 12, porque es que hay que estudiar la palabra de Dios para saber. A través de la buena noticia que le hemos enseñado, Dios los ha llamado a la salvación para que compartan la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a cantar, como dice Salmo 117, ¿verdad? Por la gloria que nos ha compartido el Señor Jesús. Vamos a ser glorificados allá en el reino de los cielos. Vamos a recibir galardones por nuestras obras terrenales. Vamos a estar en el tribunal de Cristo también allá. Por eso es bueno saber la diferencia entre el tribunal de Cristo y el trono blanco. Son dos cosas distintas, con un mismo juez. En un lado vamos a ser premiados, en otro lado van a ser castigados. El Señor es nuestro Salvador. Para ir ya terminando este tema, y espero que lo vean, miren, traté de reducirlo lo más posible, porque esto es un tema hermoso, bello. Miren, reencontrarnos con aquel que ha dado su vida por ti y por mí. En la cruz, resucitó. Se levantó de los muertos, juntamente con Él resucitaron los primeros frutos. Fue al infierno, desafió a Satanás, lo venció en el infierno también. Se llevó la llave de la muerte. Ahora Él decide quién muere y quién no. El seno de Abraham ya no está más allí. Es el paraíso a cual Él le prometió a este que estaba en la cruz, este ladrón, delincuente. Le dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando entres al paraíso. Le dijo: de cierto, digo que me acordaré de ti cuando vaya al paraíso. Claro que sí. Él es el león de Judá, el rey del universo, el rey de los judíos, el rey de tu vida, el rey de mi vida. Vamos a reencontrarnos más que con nuestros familiares fallecidos, con Él, con Él. El arrebatamiento ocurrirá en el momento menos pensado para la gente inconversa. No habrá gente que no se asombre de lo sucedido. Las profecías se están cumpliendo de manera simultánea. Dando este tema, hubo un terremoto acá en Guayaquil, en Ecuador. Estos son tiempos peligrosos. El mundo está cada vez peor. El arrebatamiento es un hecho inevitable. Va a suceder como el rayo que nace en el oriente y desaparece en el occidente. Así es la gloria de Dios. Así va a ser el arrebatamiento. En un abrir y cerrar de ojos, lean capítulo 24 de Mateo, Lucas 19, léanlo. Así el arrebatamiento va a ocurrir. Así como cuando Thanos chasqueó los dedos, lo que vieron Avengers Infinity War, y desapareció la mitad de la tierra. Así va a ser. Así va a ser. La gente va a desaparecer. Gran parte de la población mundial nos vamos a ir con Cristo. ¿Y a quiénes le van a echar la culpa? Al tema que está de moda, a los extraterrestres. Vinieron los extraterrestres. Vean, dense cuenta que ahora el tema espacial está más de moda que antes, queriendo tapar y ocultar una verdad como el arrebatamiento. En Lucas 17:22 podemos leer que habrá muchos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores que predican lo que no es, que dicen que esto ya pasó, que ya esto no es así, que esto es algo que no va a pasar. Fíjense que Apocalipsis 22:20 dice que he aquí yo vengo en breve, dice el Señor. Y si Él no supiera, el Señor Jesús, cuando es el arrebatamiento, ¿cómo va a decir vengo en breve? Prácticamente es una fecha que está diciendo Él allí. Prácticamente, he aquí yo vengo en breve.
orá sin cesar, no te durmáis como hacen los demás, dice el apóstol Pablo. Orá. Es de noche, es domingo en la noche. Yo estoy en esto, estoy estudiando la Biblia. Si viene el Señor, ojalá el arrebatamiento hubiese sido el día del terremoto. Ojalá estuviéramos con Cristo, unos cuantos. Pero todavía el Señor ha sido misericordioso, que nos ha dado más tiempo para que nos arrepintamos y el mayor número posible de arrepentidos suba a reencontrarse con su esposo, con el Rey. El tema del anticristo y la gran tribulación lo estudiaremos para la próxima. Yo espero que esto les haya servido bastante. Perdonen lo malo, pero fíjense que esto es un tema que tiene mucha tela que cortar. Primera de Pedro 1:13. Por eso preparen su mente para servir. Con pleno dominio propio pongan toda su confianza en el generoso amor que será de ustedes cuando Jesús venga. Primera de Pedro capítulo 1:13. Ahí se las dejo, pues. Hay más versículos, muchísimos. Y yo espero, mis estimados hermanos, que esto les haya servido. Un abrazo Benilde, un abrazo Quintanilla, Salazar, Bravo, la doctora Belki, Julián, todo lo que me sigue, mi primo David, su esposa, la hermana Nancy, todo. Saludo, se le quiere. El Rey de Israel, el Rey de los judíos, viene por ti, viene por mí. Arrepentido. Dios le bendiga.